Buenas tardes, muchas gracias por seguir aquí con nosotros y vamos a dar inicio a este interesante módulo de cardiología, donde contaremos en este momento con contamos con la presencia de la doctora Leslie Moranchel García. Ella es médico cirujano partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, médico internista egresada del Centro Médico Nacional La Raza, avalado por la UNAM. Tiene una alta especialidad en toxicología clínica y egresada del Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas de la UNAM. Asimismo, tiene una maestría en Administración de Instituciones de Salud, varios diplomados en investigación clínica y experimental, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y profesora en curso de posgrado, especialización y diplomados. Ella nos va a hacer el favor de hablarnos el día de hoy sobre el uso de la emulsión lipídica e insulina en casos de cardiotoxicidad, que es un tema muy nuevo que seguramente nos va a aportar mucha información para nuestra práctica clínica. Doctora Leslie, gracias y bienvenida. Adelante, por favor. Bien, pues muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente el tema de la cardiotoxicidad es interesante porque pocas veces sabemos realmente todas las opciones que tenemos para manejarlo. En primer lugar, definimos a la cardiotoxicidad como el daño que se presenta al músculo cardíaco por la exposición a un genobiótico. Ese genobiótico puede ser cualquier cosa. Fármacos, que es lo más común. Dentro de los fármacos, los que más habitualmente se van directo a un efecto al corazón son precisamente los fármacos cardiovasculares, los que utilizamos para el manejo de hipertensión, para el manejo de alguna cardiopatía. También las drogas pueden generar cardiotoxicidad, específicamente las estimulantes, la cocaína, las anfetaminas. Tenemos también algunos genobióticos ambientales y algunas exposiciones a ciertos insecticidas también tienen manifestaciones en el corazón. Entonces, todos estos daños que pueden ser tanto directos como también a través del funcionamiento, alguna arritmia, alguna alteración celular, estrés oxidativo o de la función mitocondrial, es lo que nos va a dar en conjunto esa denominada cardiotoxicidad. Los que nos ocupan en este momento, porque les decía, son los más frecuentes, es justamente la intoxicación por los fármacos cardiovasculares. En realidad, esta es la tercera causa de atención en los centros toxicológicos. En México, todo lo que tiene que ver con toxicología está un poquito subestimado porque no llevamos muy bien el registro de esto. Pero al menos en Estados Unidos, que sí se lleva un control más preciso, estos fármacos es de lo más común, es lo que más frecuentemente atiende un médico de urgencias, un médico de primer contacto. Y la característica principal de la cardiotoxicidad por estos fármacos son justamente esos dos puntos, hipotensión y bradicardia. Y esto quiero que quede muy claro porque la próxima vez que ustedes vean a un paciente con una hipotensión marcada y una bradicardia que muy probablemente no encuentren alguna otra causa, pues ya tienen un diagnóstico diferencial más, una probable intoxicación por un fármaco cardiovascular. Tenemos dos principales grupos, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas. El beta bloqueador actúa de una forma competitiva bloqueando los receptores adrenérgicos. Esto disminuye la producción del AMP cíclico, se atenúan los efectos de las catecolaminas y tenemos justo lo que buscamos cuando lo damos de forma terapéutica, ¿no? Una disminución del inotropismo, del cronotropismo y del dromotropismo, que es la hipotensión y la bradicardia. Cuando hablamos ya de intoxicación, vamos a tener este mismo efecto antagónico de las catecolaminas, pero a un nivel mucho más marcado. Lo que vamos a tener es una franca depresión miocárdica. Además, habrá una inhibición de la recaptura del calcio por parte del retículo sarcoplásmico y esto va a incrementar la concentración en el citoplasma. Con esto habrá una hiperpolarización y además esto nos va a llevar a una mayor bradicardia. Entre los que más nos van a dar esta sintomatología destaca justamente el propanolol y el carvedilol. Además, estos dos, al ser lipofílicos, cruzan barrera hematoencefálica y no solo no es suficiente con la sintomatología cardíaca, también puede producir crisis convulsivas y además depresión respiratoria. Este cuadro se va a presentar desde la primera hasta 3 horas después de la ingesta de los betabloqueadores cuando hablamos de productos de liberación inmediata y pueden presentarse hasta 24 horas después cuando hablamos de los de liberación prolongada.
Entonces, los principales síntomas que vamos a tener en estos pacientes serán la bradicardia, la hipotensión, que va a ser refractaria a un tratamiento habitual. ¿Cuál es ese tratamiento habitual? Lo que generalmente hacemos, el manejo con líquidos. Es un paciente que no va a responder a eso. Además, pueden presentar bloqueo auriculoventricular, prolongación del QRS, del QT corregido y en algunos casos también incluso broncoespasmo. Y les decía, con aquellos que cruzan barrera hematoencefálica, además encontraríamos crisis convulsivas, delirio, coma. Una característica importante también es que al haber una inhibición de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis, vamos a tener una hipoglucemia y esto nos va a ayudar a diferenciar la intoxicación por beta bloqueadores de la intoxicación por calcio antagonistas, en donde vamos a ver que por el contrario, la sintomatología o el dato metabólico va a ser una hiperglucemia. ¿Mueve? Ya no estaba avanzando. Gracias. Ok. Aquí tenemos un ejemplo de una intoxicación por beta bloqueadores, en donde vean cómo realmente lo más marcado tenemos también un bloqueo de fascículo posterior, pero es justamente la bradicardia. O sea, son pacientes que se presentan con frecuencias cardíacas de menos de 50, de menos de 40, hipotensiones marcadas y una TA media por debajo incluso de 40, de 50 milímetros de mercurio. Hay que hacer un diagnóstico diferencial cuando tenemos a estos pacientes con el resto de fármacos, con el resto de genobióticos que les decía, que también producen cardiotoxicidad. Cuando tenemos esta bradicardia y esta hipotensión, generalmente nuestros diagnósticos diferenciales se deben de ir a los digitálicos y también a la semilla de Brasil. La semilla de Brasil fue algo que durante un tiempo se puso muy de moda, se utilizaba mucho para bajar de peso, pero como todo producto que entra en la categoría más bien de un suplemento o incluso de un producto milagro, pues no había una dosificación. Esta semilla tiene un efecto muy similar justamente al digitálico, entonces también se presenta con bradicardia y también es un dato de cardiotoxicidad. Pero les decía, los otros datos son los que vamos a utilizar para el diferencial en intoxicación por beta bloqueo. Y el otro que también pues es el que nos va a ocupar el día de hoy, pues es la intoxicación por bloqueadores de canales de calcio. El diagnóstico se va a basar en el electrocardiograma. Como veíamos, esta va a ser nuestra primera muestra para evidenciar el tipo de bradicardia y que no existe alguna otra alteración. Se puede acompañar igual del bloqueo. Es un paciente que va a requerir de un monitoreo continuo, de tomar una radiografía de tórax para descartar algún dato de falla cardíaca y por supuesto de la toma seriada de electrolitos séricos y de enzimas cardíacas. Es importante recalcar que en México no tenemos disponibles concentraciones séricas. Si ustedes leen estos temas en libros de toxicología gringos, pues van a sugerir la medición sérica de los niveles de beta bloqueo, de los niveles de calcio antagonistas. Nosotros no contamos con eso, entonces realmente es la clínica lo que nos va a guiar. Los datos que van a diferenciar la intoxicación de beta bloqueo por intoxicación de canales de calcio son sobre todo en cuanto al tipo de presentación de esta misma bradicardia e hipotensión, porque va a ser el dato común. Al final del día es el incremento desmedido del efecto terapéutico lo que nos va a dar la toxicodinamia. Además, en el calcio antagonista se va a agregar una vasodilatación sostenido. Esto pasa sobre todo con las dihidropiridinas. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces el paciente pareciera no estar hipotenso, el paciente no se ve pálido, el paciente incluso se ve rubicundo, se ve incluso como si tuviera los signos vitales normales, pero podemos estar corriendo el riesgo de que si nos dejamos llevar solamente por el cómo se ve el paciente, lo podamos llevar a un choque distributivo. Porque finalmente los calcioantagonistas pues igual van a tener su efecto inotrópico, cronotómico negativo, tendremos una disminución de la fracción de eyección y en el caso de algunos más específicos como el verapamilo también se puede acompañar de bloqueo auriculoventricular y este incluso puede provocar que el paciente llegue en paro cardiorrespiratorio. Y el otro dato metabólico que les decía, aquí lo que vamos a tener es una hiperglucemia, porque en la intoxicación con calcioantagonistas se va a tener una hipoinsulinemia y esto es porque la liberación de insulina pues es algo que depende de calcio. Entonces, si yo tengo una intoxicación por bloqueadores de canales de calcio, vamos a tener esto como un efecto secundario. Y por supuesto, también se puede acompañar de crisis convulsivas y de depresión respiratoria. Aunque nosotros vemos adultos, finalmente este es un foro de internistas, me pareció también pues importante comentar que justamente este tipo de fármacos
forman parte de una mnemotecnia que nos habla sobre las intoxicaciones letales en pediatría. Esta mnemotecnia es chamacón y son todos aquellos fármacos que basta una sola dosis en menores de 6 años para que pueda provocar incluso la muerte. Entonces, les repito, aunque nosotros nos vamos a enfocar en el manejo de adultos, si en algún momento les toca ver a un niño menor de 6 años, que basta con que haya consumido una sola tableta de metoprolol, una sola tableta de verapamilo, con eso es necesario mantenerlo en vigilancia, en hospitalización, porque todo esto que hemos mencionado lo puede presentar con esa única dosis. Y el tratamiento, pues de manera general, porque vamos a hablar de todo lo que se debería de hacer, va a partir, por supuesto, del interrogatorio, de la exploración física y nos va a llevar primero a una descontaminación gástrica. Siempre será el primer paso la realización de un lavado gástrico, sobre todo si el paciente llega en las primeras 2 horas posteriores a la ingesta. Esto no es absoluto, ya que cuando el paciente consume una gran cantidad de tabletas, este lavado gástrico se puede realizar incluso a veces aunque hayan pasado de 6 hasta 8 horas. Por eso es que se debe independizar el caso. Les digo, lo que la bibliografía menciona son 2 horas, pero siempre hay que ver de forma particular al paciente intoxicado. Después del lavado gástrico, también se recomienda el uso de carbón activado, como una dosis única nada más. No es necesario repetir las dosis, ya que no tenemos una circulación enteropática o enterotérica. En algunos casos, cuando ha pasado más tiempo o cuando ya creemos que se han formado concreciones, incluso se puede hacer una irrigación intestinal. Siempre hay que premedicar a estos pacientes con atropina. Les decía que van a presentarse con bradicardias realmente marcadas. Cuando nosotros colocamos la sonda para hacer el lavado gástrico, cuando nosotros estamos pasando el carbón activado, corremos el riesgo de que esa bradicardia se haga aún más profunda. Entonces, por eso es que se vale o se comenta una premedicación con dosis de atropina, pero sin olvidar que en realidad nuestra prioridad es la función cardiovascular. Si nosotros realmente vemos que el paciente se está deteriorando cada vez más, entonces nos vamos a enfocar en el resto del manejo y dejaremos el lavado gástrico, dejaremos el carbón activado para un segundo paso si aún todavía obtenemos un beneficio. Los cristaloides, les decía, es el primer paso, generalmente lo que más utilizamos, pero en estos pacientes hay que tener mucho cuidado, porque va a ser aún mayor el riesgo de falla cardíaca, el riesgo de sobrecarga y de edema agudo pulmonar por el inotropismo, cronotropismo, dromotropismo que tendremos negativo. Calcio es de los primeros pasos también a utilizar. Finalmente el calcio nos va a mejorar la función cardiovascular, va a promover la contracción muscular y por lo tanto va a mejorar la función miocárdica. Lo que se sugiere es el uso de gluconato de calcio como dosis respuesta, utilizar 1 gramo y repetirlo cada 5 minutos hasta que obtengamos una mejoría en los signos vitales. Y también se comenta el uso de las aminas vasopresoras, ¿no? Las que ya conocemos, norepinefrina, dobutamina, pero siempre considerando que las dosis que vamos a utilizar van a ser muy altas, mucho más altas que las que utilizamos en sepsis, en algún paciente que se presenta con cualquier otro tipo de choque. Y esto es porque finalmente el efecto de los fármacos cardiovasculares va a estar mucho más marcado. ¿Cuál es el riesgo de utilizar estas aminas a dosis tan altas? Que se va a incrementar también las resistencias vasculares y tendremos un aumento de la demanda de oxígeno con el posterior sacrificio de la microcirculación. Y son pacientes en los que tampoco se descarta el tener que utilizar marcapasos desde el momento en que se recibe el paciente. Les decía, según la gravedad con la que recibamos al paciente, muchas veces incluso iniciamos con esto y ya hasta que está colocado el marcapasos, comenzamos ya todo el proceso de lavado, de la descontaminación. Glucagón hasta hace algunos años era lo que más encontrábamos como parte de la referencia de tratamiento. Este activa a la adenilato ciclasa e incrementa la producción del AMP cíclico. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa, por lo que va a estimular lo que está deprimido, el inotropismo, el cronotropismo y el dromotropismo. Se utiliza una dosis inicial de 3 a 5 miligramos hasta tener un máximo de 10 miligramos, siempre es IV, y se va pasando cada 2 minutos. Posteriormente podemos dejar una infusión que va de 1 a 5 miligramos por hora, pero ¿cuál era el gran problema? Había muchas reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad y se requería además que esto siempre se pasara por una vía central.
Entonces, si nosotros estamos imaginando el contexto de este paciente que llega a un área de choque, que llega a urgencias, que llega grave con una bradicardia marcada, pues realmente pensar en la colocación del catéter, estamos pensando que aunque lo haga el experto, aunque se haga como lo indican todos los algoritmos, estamos sacrificando tiempo. Y si además corremos el riesgo de una reacción adversa, de una reacción alérgica, pues es lo que ha hecho que a través del paso del tiempo, glucagón haya caído de ese lugar tan favorecedor que tenía hasta convertirse actualmente solo en una terapia adyuvante. Es decir, sí lo puedo seguir utilizando, pero realmente mi tratamiento debe de tener como fortalezas las dos terapias que vamos a ver en un momento más. Y es que en realidad la cardiotoxicidad ha buscado ser algo que se maneje de una manera correcta. La terapia de insulina, glucosa y el uso del intralipid es algo que, aunque pareciera muy reciente, ya lleva años utilizándose. El gran problema es que todavía no tenemos los reportes suficientes, el número de casos suficientes para poder hacerlo una recomendación general. Los que vemos un poquito más pacientes intoxicados sabemos del gran beneficio que presenta, pero todavía no ha podido tener la fortaleza a través de las publicaciones, pues para que realmente se vuelva un nivel de evidencia más fuerte. Y es que la insulina glucosa se ha visto que es en realidad mucho más efectiva que el glucagón. Finalmente lo que esto va a hacer es revertir la falla cardíaca, va a revertir el problema que tendremos de la frecuencia, va a mejorar, a revertir el daño que se ha hecho en las resistencias vasculares y esto además lo va a hacer en un tiempo muy rápido. Cuando nosotros utilizamos esta terapia insulina-glucosa, podemos revertir esa cardiotoxicidad hasta tan solo de 2 a 4 horas posteriores al momento de la ingesta de los fármacos. Entre los mecanismos de acción que se destacan de esta terapia de insulina-glucosa, pues es justamente el que funciona como un agente inotrópico que va a promover el metabolismo aeróbico. Va a incrementar las resistencias vasculares, a incrementar el transporte de la glucosa al miocardio y de esta forma se permite que los carbohidratos se vuelvan la fuente principal de energía para un miocardio en una situación de estrés. Va a proteger además contra la apoptosis, contra este daño que se produce en el proceso de isquemia-reperfusión, va a revertir la acidosis metabólica con la que muchos de estos pacientes pueden presentarse también y va a mantener la homeostasis del calcio, que decíamos que también va a ser algo importante de mantener y de manejar y pues con lo cual va a mejorar la función de los canales de calcio. La terapia de insulina no va sola, siempre tenemos que acompañarla con glucosa, o sea, insulina-glucosa es algo que va a ir siempre de la mano. Si yo pongo una infusión de insulina, inmediatamente estoy preparando la infusión de glucosa. Y esto va más allá de que la glucosa se utilice como parte de la prevención de los cuadros de hipoglucemia. En realidad la glucosa también va a funcionar como un incremento en la reserva miocárdica. No hay una dosis todavía bien establecida, les decía que aún los protocolos, todo el proceso del reporte de casos es algo que aún se está trabajando en toxicología, pero se ha visto que las dosis que funcionan va desde 0.1 a 2 unidades por kilo, siempre primero una dosis en bolo y posteriormente una dosis en infusión que va de 0.01 hasta 22 unidades por kilo por hora. Entre las dosis más efectivas o lo que más se recomienda es la de utilizar 1 unidad por kilo para la dosis en bolo y posteriormente la infusión de 0.5 unidades por kilo por hora. Esta infusión se va a ir aumentando cada 30 minutos. Cada 30 minutos yo puedo ir aumentando 0.5, es decir, empiezo con 0.5, en los siguientes 30 minutos ya aumento a 1, a 1.5, hasta que yo tenga la respuesta hemodinámica que busco. Y la infusión de insulina, además de la que yo voy a colocar al momento de que comienzo, de glucosa, además de la que yo voy a comenzar al momento de la infusión de insulina, también puedo considerar una especie de bolo si cuando yo recibo al paciente su glucosa está en menos de 200. Es decir, antes de empezar justo con la infusión marcada, que va a ser de glucosa al 50% de 1 gramo por kilo por hora, si yo tengo este valor menor a 200, paso un bolo también como una carga de 25 gramos de glucosa al 50% previo a iniciar el manejo. Cuando ya estoy con ambas infusiones, la idea es mantener una glucosa sérica al menos en 100 miligramos de decilitro. Hay todavía algunos reportes, algunas bibliografías que mencionan que se puede llegar hasta 70 y es seguro, pero en realidad la recomendación principal es mantenerlo en 100.
¿Cada cuánto hacer esta medición de glucosa? Lo ideal es estarlo haciendo al menos cada 30 minutos, mientras logro la corrección de la función cardiovascular, y esta generalmente se logra en la primera hora. Además, debo de vigilar los electrolitos séricos, sodio, potasio, cloro, para evitar que alguna alteración o desequilibrio en ellos, pues también pueda favorecer el mayor deterioro de la función cardíaca. Y esto igual la recomendación es hacerlo al menos cada 4 o cada 6 horas. Este, por ejemplo, es una fotografía de un monitor de un paciente que llegó con una intoxicación por betabloqueadores en el contexto de un paciente suicida, y vean cómo, a pesar de que tiene todavía una bradicardia, una frecuencia cardíaca de 48, la TA se mantiene justamente porque estaba manejado con una infusión de insulina. Entonces, esto fue en la primera hora de manejo del paciente y nos dio más tiempo para continuar con el resto del abordaje, con lo que les decía anteriormente, el lavado gástrico, el carbón activado, pero el proceso hemodinámico, que es lo que deteriora más al paciente, con la insulina glucosa se logró mantener estable aplicando esto en el primer momento. Y el segundo gran elemento en el manejo de cardiotoxicidad, pues la emulsión lipídica. La emulsión lipídica es algo que todos hemos visto, que todos hemos utilizado probablemente en algún momento, sobre todo como manejo de la nutrición parenteral. Es este preparado blanquecino, pareciera lechoso, que está formado por ácido palmítico, ácido oleico, ácido linoleico y linolénico, que posee triglicéridos y fosfolípidos. Tiene un pH más o menos entre 6 a 8, es un concentrado isotónico, tiene una vida media de 30 a 60 minutos y funciona por una unión a los fármacos lipofílicos. Y eso es justamente lo que nosotros aprovechamos en los casos de cardiotoxicidad. Se han propuesto todos estos mecanismos de acción de cómo es que la emulsión de lípidos ayuda a esos corazones. El principal o el más fuerte es justamente el efecto esponja. Lo que hace la emulsión de lípidos es unirse al genobiótico, a este genobiótico que es lipofílico, como veíamos, lo captura y crea una especie de secuestro, como un depósito, en donde entonces evita que este genobiótico llegue al órgano blanco, que en este caso es el corazón, y pueda generar todavía más daño. Tenemos un efecto metabólico positivo también, porque además se ha visto que incrementa el óxido nítrico, la cetoacidosis, y con esto aumenta la secreción de insulina, y esta insulina pues funciona como esa bomba que nosotros colocamos. O sea, es como tener el efecto de ambos antídotos. Y por supuesto también los otros efectos, efecto inmunológico, efecto activador, efecto energético, tienen cierta funcionalidad en la cardiotoxicidad, pero si tuviera que rescatar los dos principales serían justamente el de esponja y el metabólico positivo. La emulsión que utilizamos, hay varias concentraciones, nosotros en toxicología solemos utilizar al 20% y también lo manejamos como una dosis de bolo de 1 mililitro por kilo con un máximo de 100 mililitros, y posteriormente se mantiene una infusión de 0.25 mililitros por kilo hasta que tengamos igual la respuesta hemodinámica, respuesta que se logra más o menos en la primera hora de tratamiento. Las complicaciones del uso de intralipid también están descritas y es lo que le ha valido que en muchos centros todavía se ponga mucho pero para que se utilice. La pancreatitis, la probabilidad de un embolismo graso, alguna reacción alérgica. Sin embargo, por la medida de las micras, pues esto no es tan factible. La realidad es que aunque sí se pueden llegar a presentar, de todas estas complicaciones, lo más frecuente ha sido la reacción alérgica y no ha llegado a superar el beneficio del manejo de cardiotoxicidad. Hay de hecho varios comunicados, uno de ellos del American College de Toxicología, en donde menciona que en un paciente hemodinámicamente inestable que ingresa con datos de intoxicación o por beta bloqueo o por calcio antagonistas, el intralipid tendría que ser la primera opción para el manejo de tratamiento, sobre todo si no ha respondido a maniobras de reanimación avanzada o si mi paciente llega en paro cardiorrespiratorio. Es decir, antes de hacer cualquier cosa, antes de la insulina glucosa, del glucagón que se mencionaba, de ponerle aminas, lo primero que yo tendría que hacerle a ese paciente es colocarle su intralipid y con esto realmente estaría mejorando el pronóstico. Aún no podemos hablar de impacto en mortalidad, porque les repito, todavía nos falta mucho en este tema, pero al menos todo lo que se ha tenido hasta el momento, la evidencia que se ha reunido en los centros toxicológicos, hablan muy a favor de ambas terapias. En esa página ustedes pueden encontrar un poquito más de información, ahí se describe un poco más el uso, es una página avalada por el Colegio Americano de Toxicología,
Y pues en realidad, si ustedes llegan a tener estos pacientes y ven un paciente con cardiotoxicidad, que además tenga esa marca de hipotensión, bradicardia, pues creo que el día de hoy se pueden llevar 2 herramientas más para manejarlo, además de esa posibilidad ahora del diagnóstico diferencial, pues creo que ya también saben qué es lo que pueden hacer con esos pacientes. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta ahorita. Sí, adelante, doctora. Cuente en los hospitales que lleguen los pacientes con datos de bloqueo, renales específicamente, con uso de polifarmacia de antihipertensivos, ¿verdad? En ellos es muy complicado el control, llegar a una meta y no es raro que hagamos combinaciones de todo tipo. Y no tenemos pues calcio, es lo que habíamos revisado que era lo que se utilizaba. Claro. No sé por cuánto tiempo podamos seguir usando, como lo indica, cada 2-3 minutos hasta que recuperemos y se pueda trasladar el paciente a un centro donde se pueda colocar un marcapaso en caso de no tener los transcutáneos. Pero en el paciente renal podría aplicar, porque sí es bien complicado. Con atropina y con el gluconato de calcio, tenemos también la hipercalemia en el caso de los renales, así aparte, podría utilizarse. Sí, sí, doctora, también se puede utilizar. Esa es otra de las grandes ventajas que se le ha visto a ambas terapias. Se puede utilizar en el paciente renal, se puede utilizar en el paciente hepatópata, a lo mejor con él un poco más de cuidado en el uso del intralipid, pero por lo menos terapia de insulina glucosa es bastante segura y como bien lo dice, la realidad es que a veces en nuestros hospitales es más fácil que tengas insulina y glucosa a tener calcio, además de que el calcio de repente también conlleva pues sus propios efectos secundarios. Entonces, ese es otro de los puntos que se ha estado defendiendo, que hablando de antídotos, siempre que hablamos de antídotos pensamos en algo caro, en algo difícil que no vamos a tener en nuestro hospital, pero aquí hablar de antídoto, insulina, glucosa, antídoto, intralipid es factible y es algo que sí se apega a nuestra realidad. Gracias. Gracias a usted, doctora. Muy bien, si no hay más preguntas, un aplauso para la doctora por su excelente charla y la esperamos acá abajo, doctora, para hacerle entrega de su constancia por su participación y un pequeño presente. Gracias, gracias, doctora. Bien. A continuación tengo el honor de presentar a ustedes a un ponente de gran renombre, conocido por todos nosotros, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, viene de la Ciudad de México. Él es el gobernador electo designado del Capítulo México del ACP, expresidente del Colegio de Medicina Interna de México, consejero titular del Consejo Mexicano de Medicina Interna, profesor de posgrado del curso de especialización en Medicina Interna de la UNAM y maestro en Administración de Hospitales y Salud Pública. Él nos va a hacer el favor de hablar en este momento de un tema muy interesante, que además ya nos adelantó que va a ser interactivo, y el tema es medicina de alto valor. Doctor Rubén, bienvenido y muchas gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. En realidad, hablar de medicina de alto valor es importante porque tenemos que aplicarlo en nuestra práctica diaria, tanto en el hospital como en la consulta. Muchas veces creemos que hacemos bien las cosas y muchas veces sucede que no es así. Entonces, saltamos esta parte. Medicina de alto valor, de acuerdo al American College y hay otras definiciones del mundo, es que tengamos servicios de calidad para nuestro paciente y que tiene que ver mucho con atenciones, si gustamos decirlo, a un menor costo o al mejor costo posible, y por otro lado pues debe incluir resultados o cadena de valor donde también la opinión o la experiencia del paciente también es importante, ¿sí?
Esta fue una iniciativa que fue promovida por la alianza entre la American College y la Asociación de Medicina Interna y la American Board, en relación a que tendremos que mejorar el cuidado de los pacientes, buscando un adecuado balance entre costos y daños potenciales en múltiples intervenciones médicas, evitar la sobremedicación o el exceso de estudios en algún momento que realmente no son necesarios o que hacemos de manera rutinaria, y al final pues usar todo de manera sabia, ¿no? Alguna iniciativa previa pues voy al Justin Weasley, y pues bueno, esta es la colaboración que se hizo entre American College y esta alianza para mejorar la atención médica, ¿sí? Pero ¿qué objetivos tenemos cuando tenemos esta interpretación? Pues bueno, por un lado lo que nos interesa es mejorar la salud del paciente. El segundo término es pues disminuir costos para un sistema de salud. El de nosotros es un sistema de salud, como conocen, colapsado, con recursos finitos, con exceso de pacientes, donde no contamos con infraestructura médica suficiente. En México, a nivel institucional, andamos en .70 camas por cada 1000 derechohabientes en el Seguro Social. El promedio nacional es 1.5 camas, cuando debemos tener por lo menos 5 camas. Tenemos 2.5 médicos por cada 1000 habitantes, y obviamente ahí entran especialistas. Entonces tenemos una disminución de recursos, pero también una situación importante es el gasto de bolsillo. Nuestros pacientes de la consulta privada, si no tienen en algún momento un seguro de gastos médicos mayores, pues bueno, van generando el gasto de bolsillo. Este puede ser hasta el 50% del ingreso familiar, ¿no? Se puede convertir en un gasto catastrófico, y muchas veces eso hace que un paciente no continúe la atención médica. Y es donde nosotros tenemos que considerar muchas veces si manejamos un fármaco innovador que pueda dar grandes beneficios, o si damos un medicamento que pueda ser eficaz, eficiente, y que permita que el paciente lo vaya comprando, por decirlo así, de manera crónica, ¿no? Y el otro punto, pues evitar el daño. ¿Qué se ha encontrado cuando hay medicina de alto valor? Pues bueno, que tenemos deficiencias en la atención médica. Perdón. Tenemos deficiencias en la atención, pero no me lo cobren. Deficiencias en la atención médica, tenemos deficiencias en la ejecución de procesos, servicios innecesarios, uso excesivo de intervenciones proporcionadas, es decir, de repente podemos tener un paciente que acuda a un servicio de urgencias donde el paciente puede tener un cuadro de dolor abdominal que clínicamente es un apéndice o el apéndice, a lo mejor una placa simple de abdomen donde encontramos niveles hidroaéreos, borramiento del psoas, leucocitosis. Es más que suficiente para establecer un diagnóstico y pasar al paciente a cirugía, pero no. Lo que hacemos es pedir una tomografía abdominal, y eso incrementa el costo de la atención médica, ¿sí? Y es lo que decimos, selección innecesaria de servicios a mayor costo. Eso pasa en servicios de medicina interna, en estudios de laboratorio, inmunológicos. Rápidamente, hace algunos años, en una de las UMAES del IMSS se disparó el costo de los estudios inmunológicos de manera excesiva. Mandé o envié un equipo de auditoría para ver qué estaba pasando, y resultó que de 5,000 estudios que se pedían de inmunológicos, de acuerdo a cuando ya se revisaba el expediente y se revisaba el cuadro clínico, los servicios pedían inmunológicos de manera rutinaria, de cajón, ¿no? Nada más tachaban, y muchas veces si el paciente requería solamente a lo mejor anticuerpos antinucleares, anti-DNA, de doble cadena, anti-Smith, le pedían hasta ANCAS y otros anticuerpos que no tenían nada que ver. Y resultaba que de esos 100% de estudios de laboratorio realizados, solamente 40 a 30% estaban realmente justificados, ¿sí? Entonces creo que esa parte también tiene que ver con medicina de alto valor. Y lo tenemos que hacer pues obviamente con nuestros residentes en los centros hospitalarios, ya sea públicos o privados. Y esta es la fórmula habitual, que es alto valor, calidad entre costos, ¿sí? Se ve una fórmula muy sencilla, pero para aplicarla siempre tiene muchas barreras, desde el médico que dice, pues yo siempre lo he hecho de esta forma y no lo voy a hacer de otra manera, o le digo, estos estudios de laboratorio que hacen de rutina los servicios de urgencias y que no siempre son necesarios todo el paquete, por decirlo así. En el American College tenemos dentro de nuestra página tenemos esta parte que se llama High Value Care. En ella tenemos una serie de recursos que
que pueden aprovechar para evaluar si estamos haciendo bien las cosas. Nos vamos a enfocar en esta plática un poco antibióticos, pero tienen sobreatención en cuanto a diabetes, hipertensión y las mejores decisiones terapéuticas. Y entonces, cuando tenemos alto valor, pues tenemos que hablar de recursos para médicos, recursos para docentes y educadores, e incluso para pacientes, ¿no? A veces las decisiones que tomamos pues tienen que ser claras, concisas, precisas, para que el paciente y su familia esté seguro que estamos haciendo la mejor atención médica posible. Tenemos comunicados como este que tiene que ver con la atención centrada del paciente desde el punto de vista de especialidades médicas. Tenemos recursos clínicos, que son casos clínicos, herramientas transicionales para cuidados, guías de práctica clínica, recomendaciones, videos de enseñanza. Y obviamente estos casos, como eliminar gastos excesivos en el cuidado de la salud, exámenes de alto valor y altamente costo efectivos, hospitalizaciones de alto valor, no todo requiere internamiento, derribando barreras. Y obviamente esta es una parte importante, es decir, se revisó toda esta situación de drogoresistencia a tratamientos antibióticos. Veíamos que en esta parte de la gestión de antibióticos se hace el esfuerzo para medir, mejorar la forma en que nosotros como médicos recetamos antibióticos y cómo los utilizan los pacientes. Sin embargo, se ha demostrado que la prevalencia de patógenos de resistencia es cada vez mayor y obviamente las infecciones por clostridoides pues también son más importantes. De tal manera que en un análisis se documentó que el 80% de las prescripciones para neumonía adquirida en comunidad era inadecuada, 77% de las infecciones del tracto urinario eran de la misma forma, 47% prescribieron fluoroquinolonas sin tener un soporte adecuado y 27% de los pacientes se les prescribió a nivel hospitalario vancomicina intravenosa sin tener un sustento real. Esto es una situación que habla de la calidad de prescripción y que seguramente en nuestro país tenemos cifras muy similares. De tal forma que por un lado tenemos registrados en las estadísticas de Estados Unidos más de 2.8 millones de infecciones resistentes a antibióticos, hay más de 35,000 personas mueren como consecuencia de ellas y de estos casi 223,900 personas en los Estados Unidos necesitaron hospitalización por cuestión difícil y al menos 12,800 pues fallecieron, ¿no? Esto es un corte a 2017, pero no ha cambiado. Si vemos, tenemos muertes por antibióticos, alrededor de 35,000 muertes, por lo menos de acuerdo a los registros de la CDC en Estados Unidos, y 12,800 por Clostridium. Entonces, esta es una parte importante y relevante que tenemos que ver. Y entonces tenemos algunos de estos casos. Este es sencillo, una mujer de 57 años que ingresa a un servicio de urgencias por dolor torácico recurrente, 6 horas de duración, hipertensa, 3 cuadros de infecciones urinarias previas, en el último año requirió antibióticos. Obviamente a su ingreso no requirió síntomas, no había síntomas urinarios, sus signos vitales estables. El examen cardiopulmonar sin grandes datos y obviamente una orina evaluada sin negativa para estrellas leucocitarias, los marcadores de isquemia fueron normales y fue emitida por probable síndrome coronario agudo, ¿no? Sin embargo, por los antecedentes urinarios, pues los médicos dicen, bueno, ¿qué examen adicional se ha indicado para evaluar si la paciente tiene infección de vías urinarias recurrentes o en este momento asintomática? Y entonces las propuestas que hay pues son hacer un examen general de orina con estudio microscópico del sedimento, un ego con urocultivo, un solo cultivo, o si en este caso no es relevante hacer algún examen. En esta pregunta, ¿cuál sería la opción que ustedes pudieran tomar? ¿La A, la B, la C o la D? ¿La B? D de dedo. La B de ego. Bueno, ego con urocultivo, bien. D. Ok, bien. De acuerdo a las guías de alto valor, dicen que no es indicado ningún otro examen adicional. El examen general de orina es un examen de considerados rutinarios en pacientes evaluados en área de urgencias y es una realidad, ¿no? Entra un paciente de urgencias y el catálogo es VH, química sanguínea, electrolitos séricos y general de orina de manera rutinaria.
y los que hacemos medicina en sistemas de salud público, sabemos que eso es así como un catabón de obligatorio, ¿no? Y si el residente o el médico interno no pidió el canal de orina, pues es regañado porque ¿por qué no se lo tomaste? Por decirlo así, ¿no? O pediste, ¿no? Y entonces, pues existe poca evidencia que señale que identificar y tratar infecciones urinarias subclínicas mejore los resultados clínicos. No obstante, aunque la probabilidad de infección es baja y no hay ninguna alteración, pues bueno, algunos lo piden y por lo menos en Estados Unidos, anexarle un examen general de orina de rutina a la cuenta es igual a $94, ¿no? Más el cultivo, ¿no? Solo un general de orina. En México, pues bueno, es sumatorio, ¿no? Y entonces el punto clave aquí es no hay indicación para urinálisis y urocultivo de rutina en pacientes asintomáticas, obviamente no embarazadas, con historia de infecciones previas aun cuando van a ser admitidas al hospital. De todas maneras, alguien dijo, bueno, hay que tomar una muestra de orina, hay que llevarla al general de orina y un urocultivo, ¿no? Los resultados del urinálisis dicen, pues, lo encontraron en la prueba de tierra reactiva, leucos normales en el campo, 2 a 3, no hay eritrocituria, gran cantidad de bacterias, y el urocultivo dice, y observamos un crecimiento de más de 100,000 unidades formadas de colonias de Escherichia coli. Y entonces viene la segunda pregunta, ¿no? Lo está viendo el médico en urgencias o en consulta y dice, ¿qué hago? Le doy cipro por 7 días, le pido sensibilidad bacteriana, dado la resistencia a los antibióticos, no realizo ninguna evaluación ni administro tratamiento o le vuelvo a repetir el urocultivo. En esta situación, ¿qué opción toman ustedes? ¿C? C, no realiza ninguna evaluación. Si hacen medicina de alto valor. La respuesta correcta obviamente es C. No está indicada ninguna otra nueva evaluación ni tampoco ningún tratamiento. Tiene bacteria asintomática, que tiene su definición como cantidad cuantificable de bacterias obtenida de una muestra de orina. La presencia de al menos 100,000 unidades en la mujer en una muestra por sondeo o en el hombre con esas características establecen el diagnóstico de bacteria asintomática. Sin embargo, si vemos a lo mejor en medicina de primer contacto, es muy seguro que algún médico con el reporte de más de 100,000 unidades formadas de colonia hubiera dado un tratamiento antibiótico, ¿no? O el paciente le hubiera dicho, doctor, ¿y qué no me va a dar antibiótico? Vea cuántas bacterias tengo aquí, ¿no? Y si no lo hace uno, a lo mejor iba con otro médico que sí lo va a hacer. Entonces lo que tenemos que hacer es convencer al paciente de que la mejor decisión es no dar antibiótico porque no está indicado. Y como dicen las guías CITA, pues solo 2 poblaciones son beneficiadas por el tratamiento de bacteria asintomática: mujeres embarazadas y quienes se van a someter a procedimientos urológicos invasivos, ¿sí? Los demás no hay ninguna situación de justificación de dar tratamiento. Y el punto clave pues sería bacteria asintomática, no requiere evaluación adicional ni tratamiento a menos que sean pacientes embarazadas o que vayan a ser sometidos a procedimientos urológicos invasivos, ¿no? Entonces esta es una parte importante porque creo que a nuestros médicos en formación, tanto de internado, si damos clases, pues es importante darles a entender que no toda urocultivo positivo es igual a tratamiento antibiótico, ¿no? O interpretar bien lo que es un general de orina. Este es otro, una señora Williams, 60 años, un poco de dolor sinusal, dolor de cabeza, secreción nasal, por ahí tuvo antecedentes de síntomas similares y alguien le recetó antibióticos. Realmente su signología está dentro de la normalidad y presenta una leve sensibilidad en los senos, maxilares y un escaso goteo transparente. Si el médico la ve y con los antecedentes de que le recetaron antibióticos y que probablemente la paciente va pensando en consulta y que el médico le va a dar antibióticos como sucedió en otras ocasiones, pues bueno, el médico tiene estas disyuntivas, ¿no? Tuvo estos síntomas y usted toma la siguiente decisión. Le recetamos tratamiento con 5 días de amoxicilina pensando en que la vez anterior ha mejorado. La tranquilizamos, le damos tratamiento sintomático o le damos un tratamiento de 7 días con amoxicilina clavulanato. De estas opciones, ¿cuál es la que darían ustedes? La B. Se oye fácil, pero ya estando con el paciente ahí es ya más complicado poderlo convencer, ¿no? Obviamente la respuesta correcta es C, y la sinusitis aguda no requiere tratamiento a menos que se cumplan ciertos criterios específicos.
ya que el tratamiento, como decimos, puede causar sobreinfecciones. Y es importante no solo seleccionar el antibiótico adecuado, sino también elegir la duración efectiva más corta. Aquellos tratamientos largos de 10, 14 días, y lo han leído ustedes en revisiones periódicas, donde los ciclos cortos son mucho más igual de eficaces que ciclos largos de antibióticos. Y entonces esta es la guía para rinocerontes en niños y adultos, la guía CITSA, y recomienda que solamente se dé tratamiento cuando hay síntomas graves, ¿no? Que sería fiebre, secreción nasal purulenta, más de 10 días y mejoría clínica, incremento del dolor facial, progresión del cuadro clínico, de alguna forma, ¿sí? Y cuando uno decide el tratamiento, pues se recomiendan antibióticos con clavulanato, 5 a 7 días, y en algún momento, si no hay mejoría, pues pensar en escalar el tratamiento antibiótico y antes pues descartar anomalías estructurales. El señor Keller pues es otro paciente que tiene igual datos hipotiroidismo, llega con fiebre, tiene saturaciones del 98%, el único antecedente, pues nos diagnosticamos una neumonía aquí en la comunidad, tiene roncos en pulmón, base del pulmón derecho, y dice, bueno, ¿cuál es el agente recomendado para una neumonía aquí en la comunidad? ¿Mandé? ¿Para atrás? Ahí. Ok. Entonces dice uno, bueno, el paciente en teoría, bueno, una neumonía, un síndrome de concentración pulmonar, suboescapular derecha, en teoría no hay otra evidencia de que tenga un proceso, datos mayores que la fiebre. Y entonces, de acuerdo a las guías, dicen, bueno, ¿qué le damos? Doxiciclina durante 3 días, doxiciclina durante 5 días, acitromicina de 7 días, de acuerdo a las guías de alto valor, o ingreso hospitalario para administración intravenosa de antibióticos. Entonces, estas son las opciones. De estas opciones, ¿cuáles consideran ustedes? ¿La A, la B o la C? Bueno, nos vamos por la B o C, intermedia. Entonces, si la tenemos buena es 5, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es B, doxiciclina por 5 días. Dice, en el caso de neumonía adquirida en comunidad, el agente debe cubrir organismos comunes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus, Mycoplasma, Estafilococo, aureus, así como algunos patógenos, incluida Legionella, ¿no? Entonces se recomiendan ese tipo de tratamientos y las guías CITSA dicen que debe ser un mínimo de 5 días y que esto es igual de eficaz que dar un tratamiento más prolongado, ¿sí? Entonces seguramente luego vemos recetas donde dice X antibiótico por 14 días, 21 días, cuando sabemos que los ciclos cortos son igual de eficaces, ¿no? Y entonces, las mejores prácticas en uso de antibióticos pues son estas siguientes, ¿no? En un EPOC exacerbado, por ejemplo, o una bronquitis aguda no complicada, pues bueno, hay que ver los signos de antibióticos, si requieren antibióticos, se requiere, por ejemplo, a 5 días. Si es una neumonía aquí en comunidad, pues los antibióticos son por 5 días. Si son pacientes con una celulitis, el uso de antibióticos de 5 a 6 días, pensando en estreptococo. En mujeres con bacteria o cistitis no complicada, mejor dicho, bacteria no complicada, ciclos cortos de antibióticos, de sulfonamida por 5 días, o una sulfa por 3 días, o fumicina en monodosis, o en pacientes que tienen pielonefritis. Sí, es que ya no traje mis lentes, entonces no veo. Entonces prescribe cursos cortos con fluoquinolonas. Aquí el objetivo es que, de acuerdo a estas guías, todo debe ser terapia específica, paciente específico y obviamente ciclos cortos. Esto es antibióticos, pero cuando entran a la página de alto valor en medicina, hay de diferentes entidades, incluso diabetes, obesidad, etcétera, ¿no? Es otro paciente, 77 años, con falla cardíaca, hipertensión, requiere que se le coloque sonda vesical, el programa de interconsultología. Si se fijan, pues bueno, hay una hija con antecedentes de COVID, le dan fiebre, saturación, 98%, y la siguiente pregunta es, llega a urgencias y el médico dice, bueno, ¿qué hago de estudios de primera instancia? ¿Estudios para evaluar la cuestión respiratoria o veo la cuestión neurológica por la retención urinaria, ¿no? Entonces, por prioridades,
de acuerdo a las guías de alto valor, dicen, bueno, ¿qué le hago? Teletórax, cultivo, general de orina o examen de antígeno de COVID. Creo que aquí la respuesta es lógica, no hay contagio, contaminación, o bueno, la situación de tener un familiar infectado, y pues yo, igual que ustedes, tomaremos la opción D, y obviamente la cuestión urológica pasa a un segundo término, no es vital en este momento, y esta es la respuesta que nos dan en estos cuestionarios de alto valor. En medicina de alto valor ustedes les van presentando casos, ustedes van respondiendo. Si fallan la respuesta es dinámico y les dice por qué está mal, y los mando una lectura para que revisen por qué está mal y vuelven a revisar y vuelven a intentar. Y son alrededor en cada caso clínico de medicina de alto valor en la página web, son alrededor de una media hora por caso, y son bastante interactivos y interesantes, ¿sí? Entonces, como decimos, pues bueno, el problema urinario no tiene caso en este momento, y nos vamos a abocar a la cuestión urológica, ¿no? Por eso decimos que tenemos que tener adecuadas decisiones para recursos diagnósticos del paciente y proponer medidas correctas para evitar el menor daño posible. Estos son algunos ejemplos sencillos, pero creo que dan pauta que veamos lo que hacemos en la práctica clínica, o lo que nuestros médicos de pregrado o de posgrado hacen en nuestros servicios de medicina interna. Su servidor trabaja en la noche en un centro hospitalario, sábados y domingos. Hoy me volé la guardia, pero bueno. Y cuando tenemos casos con los residentes de medicina interna, empiezo a preguntar, porque de repente veo que piden anti-RO, anti-SL, oyeron por ahí que había anticuerpos antimembrana basal glomerular, se oyen padres, pues vamos a pedirlos, anticuerpos citoplasmáticos de los neutrófilos, y resulta que el paciente tiene a lo mejor una R que incluso ni siquiera debe haberse hospitalizado por actividad, y ya están pensando en otras cuestiones. Entonces yo creo que esa es la parte de supervisión. O nos pasa a nosotros con nuestros colegas de cirugía, que tenemos un paciente con patología aguda, una colecisto, y nos están pidiendo una resonancia magnética, ¿no?, de viabilidad para ver qué van a hacer, ¿no?, cuando la resolución es eminentemente quirúrgica, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos que educar a nuestros médicos, ¿sí? Tenemos guías de práctica clínica, ustedes las conocen, nuestro sistema de salud hace algunas guías de práctica clínica para que las sigamos en base a la mejor evidencia posible. Pues bueno, el American College tiene guías de práctica clínica que son de interés. Tenemos algunas que tienen que ver con uso corto de antibióticos en infecciones comunes. Tenemos que ver, por ejemplo, manejo de una diverticulitis colónica aguda del lado izquierdo, que son guías con recomendaciones de nivel 1, nivel 2, nivel 3, que nos nutren a nosotros y a nuestros residentes. El American College emite documentos de postura, de posicionamiento en relación a situaciones de políticas en el momento de salud, como esta que habla sobre la inteligencia artificial y la provisión de servicios o de cuidados para la salud, un documento de posicionamiento bastante interesante, reciente, lo pueden ver en la página. Documentos sobre el uso de drogas, por ejemplo. Tenemos sobre la salud en Estados Unidos, y ahorita pues bueno, con nuestro, bueno, no nuestro, pero el vecino secretario de Salud, Kennedy, pues bueno, en Estados Unidos realmente tienen un problema de salud muy fuerte porque han restringido presupuesto, han disminuido la aplicación de vacunas. Por ejemplo, la vacuna para SARS-CoV-2 ya no está indicada para mujeres embarazadas ni para niños, y obviamente en México, pues bueno, ni siquiera tenemos en el sistema de salud una vacuna eficaz para COVID, ¿no? Tenemos Abdala, y el que tiene recursos pues va afuera y compra y se vacuna con Pfizer. Entonces, esto es nuestros consejos, ¿no? Tener medicina de alto valor para mejores recursos diagnósticos y terapéuticos. A veces no es tanto el hecho de gastar el paciente, pero sí nos puede suceder que estamos en un hospital, en mi práctica privada en algún hospital en el Ángeles, y alguna vez el jefe de hospitalización se acercó conmigo por un paciente que tenía con una PTI, una DM descompensada y una neumonía, y me decía, bueno, doctor, ¿por qué no invitamos a que lo vea el neumólogo, el endocrinólogo y una serie de multiespecialistas? Y esa fue una causa de fricción, porque dije, bueno, en el momento que necesite yo los voy a llamar, ¿no? Si no, la cuenta del paciente se incrementa, ¿no? Y eso es bastante común en la práctica privada, ¿no?
Y en la práctica institucional, pues bueno, si estamos en un tercer nivel, le hablamos a todo mundo, ¿no? Pues si estamos en un segundo nivel, pues tenemos que ser resolutivos. Y esto es lo que buscamos, ¿no? Un balance, no es tanto lo económico, sino que hagamos cosas eficaces, ¿sí? Hay recursos docentes en la misma medicina de alto valor, en el American College. Los invito a que revisen todas estas partes que les refiero. Esta es para residentes, es también una parte importante que tenemos que fomentar con todos estos apartados. Para educación, tenemos todos esos apartados que pueden ustedes revisar. Hay convenios con Estados Unidos con esta revista del consumidor, donde hay cuidados de alto valor y se ponen algunos panfletos que tienen que ver con qué es el colesterol y demás, que yo creo que en nuestras sociedades médicas lo podemos hacer aquí en nuestro país sin mayor problema. Generalmente enfocamos la página a lo académico y hacemos a un lado la cuestión de comunicación de pacientes. Y pues bueno, estas son las conclusiones: promover la salud, mejores recursos diagnósticos y terapéuticos, hagamos medicina de alto valor. Y pues bueno, los invito a que entren también al ACP. Tenemos esta página de Dynamedex, que es una buscadora de alto nivel con inteligencia artificial. Si uno lo paga por fuera, nos cuesta $500 anuales, y en el ACP nos lo da de manera gratuita. Esperarlos en San Francisco, en nuestro meeting, es de abril 16 a 18. Los invito a que acudan. Es un evento académico de alto nivel, buenos ponentes, hay talleres. Van alrededor de 6 a 8 mil médicos en promedio a este evento académico. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos eventos académicos de alto nivel. Este fue nuestro congreso de este año. Tenemos programado en el Día Mundial de Diabetes una masterclass que va a salir publicada en esta página en diabetes, que es de 8 de la mañana a 6 de la tarde, alto nivel. Los invito a que se inscriban a un bajo costo, realmente una cuota de recuperación por el uso de la plataforma electrónica. Tenemos en breve también en febrero un curso que es Women's Medicine, donde vamos a tener padecimientos, tratamientos en relación a la mujer, que digan está muy bueno, los invito, no vayan a tenerlo. Tenemos obviamente después de nuestro meeting en San Francisco, en mayo hacemos nuestro segundo evento virtual. En tuvimos alrededor de 600 médicos, tuvimos colaboración de la Cleveland Clinic, del Texas Health Care de Estados Unidos, tuvimos de Ohio, de la Clínica de Barcelona, más de 60 profesores. Entonces, parte de esto pues es invitarlos. Y si tienen alguna duda sobre medicina de alto valor, pues bueno, les dejo mi correo electrónico. Y pues bueno, invitarlos a que sean parte de esta Colegio Médico Americano de más de 160 mil médicos en el mundo. Ahí los internistas ingresamos como miembros, y después de 3 años podemos aspirar a ser fellows. Ellos manejan fellows como una categoría del médico que ha hecho práctica privada, docente educativa de excelencia. Y cuando logramos ser fellow, pues hacen una ceremonia que llamamos de convocatoria, donde todos los nuevos fellows desfilan. Antes lo hacíamos con toga y birrete, ahora solo es con una estoleta que refiere, y es una ceremonia que es bastante significativa. Espero que esto nos llame que tenemos que hacer medicina de alto valor con nuestros chicos, con nuestra práctica diaria. Y pues creo que me pasé de tiempo. Muchas gracias. Gracias, hacemos entrega. Okay. Vamos a esperar nada más un minutito a que arreglen el micrófono de arriba, que el doctor Rubén ya se lo vamos a pasar a su cuenta. ¿Voy a empezar con el otro? Sí. Okay. Bueno, vamos a continuar con mientras.
Tenemos nuestra última charla de este módulo, que es realmente una charla muy interesante también, con un tema de actualidad que todos los días vemos todos en nuestro consultorio, entonces siempre es bueno estar actualizándonos al respecto. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe aquí el doctor Martín Rosas Peralta. Él es médico internista, cardiólogo, tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM, un postdoctorado en Clinical Epidemiology en Yale, en la Universidad de Yale en Estados Unidos, expresidente del Consejo Mexicano de Cardiología, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina y vicepresidente Greta México del Grupo de Expertos en Hipertensión Arterial. Y el día de hoy nos va a hacer el favor de platicar sobre el manejo de la hipertensión al siguiente nivel. Gracias, doctor, bienvenido. Muchas gracias. A ver si no lo... Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, doctor Vega, no está aquí, pero muchísimas gracias por la invitación. Miren, hablar de hipertensión parecería un tema, ¿qué me va a decir de nuevo? 140/90 y si tiene más de eso le doy tratamiento y ya. Todos los días vemos pacientes hipertensos y bueno, yo doy el tratamiento y me va bien, ¿no? Ese es el concepto general que tienen los médicos. Espero al final de la charla cambiarles eso, ese es mi reto, ¿sí? Porque en realidad muchos decimos saber tratar hipertensión y muchas de las veces basamos nuestra práctica fundamentalmente en cómo nos ha ido, en la experiencia, o a veces en la medicina basada en existencia, ¿no? En lo que hay, ¿no? Entonces, eso lo vamos a revisar. Entonces, bien, yo espero darles los conceptos más recientes sobre hipertensión arterial. Me voy a basar en las guías 2024 europeas, las recientes americanas 2025, y vamos a hablar sobre algunos aspectos de temas que nosotros hemos publicado, que también en México vale la pena decir que también hacemos ciencia y publicamos. Por lo tanto, aquí están las guías fundamentalmente europeas, tanto la sociedad europea ya se dividió, ahora está la de cardiólogos y está la de hipertensólogos, bueno, en todos lados hay grilla, pero bueno, cada uno ya saca sus guías y bueno, los americanos, bueno, pues muy respetuosos del AHA y del ACC. Nosotros hemos publicado varios artículos importantes, uno de ellos es ese de Single Pill Combination, en donde logramos poner de acuerdo a la sociedad europea, a la americana, fundamentalmente a la europea cardiología, la europea de hipertensión y a la AHA. ¿Por qué? Porque no se ponían de acuerdo en términos de cuál era el tratamiento, cuándo indicar terapia dual y cuándo indicar terapia triple de inicio. Porque habitualmente se dice, no, pues le vamos a dar dual y si no funciona le damos triple. Ese es el concepto clásico que espero romper hoy. Entonces, hicimos una publicación muy reciente, hace unas semanas, en donde nos pusimos a analizar y a criticar esta nueva guía de los americanos y realmente ver si empata con lo que nosotros tenemos en México y si podemos hacer algo así. Para nadie es sorpresa que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. En México, si combinamos con la enfermedad cerebrovascular, más de 200,000 mexicanos murieron en el 2024 debido a estas complicaciones. Por lo tanto, estamos hablando de la principal causa de muerte y la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo más comunes que tenemos. Vean ustedes cómo en Estados Unidos, y aquí voy a ir empezando a discernir y a diferenciar, en Estados Unidos el criterio para hipertensión arterial es 130/80. En México y en Europa es 140/90 en consultorio, porque no será lo mismo el umbral fuera del consultorio. Es decir, el sujeto en domicilio que mantiene 135/85 persistente o más es hipertenso, ¿sí? A diferencia de la presión arterial en consultorio. En Estados Unidos, pues, tiene un impacto brutal. Vean ustedes lo que ellos se gastan, 200,000 millones de dólares al año. En México, por más que le busqué, lo que tenemos reportado es 30,000 millones de pesos. O sea, ustedes pueden ver la diferencia de la inversión que se hace para el manejo de esta patología que es francamente muy común.
Obviamente es una población más grande, Estados Unidos, tienen 105 millones, son más estadounidenses, y alrededor de 30 millones en México, dependiendo del punto de corte que estemos utilizando, 130-80 o 140-90. Si utilizamos 130-80, pues somos casi 50 millones de hipertensos, ¿no? O 40 y tantos millones. Si utilizamos el 140-90, andamos por 28 millones de hipertensos. El problema que quiero señalar, y ustedes como internistas lo saben, es que el hipertenso no vive solo. Ojalá que fueran hipertensos puros. Pero la gran mayoría de los hipertensos tienen otra enfermedad asociada. Y vean ustedes la cantidad de millones de diabéticos, de dislipidémicos, de pacientes con problema renal, que es muy común y a veces subestimado. Y bueno, la cantidad de millones en hipertensos. Hicimos un estudio que publicamos el año pasado para ver cuántos factores de riesgo, bueno, vimos muchas cosas, pero entre ellas, cuántos factores de riesgo tienen los pacientes hipertensos. Y resulta que en promedio la mayoría tiene 4 o 5 factores de riesgo asociados. Por lo tanto, la hipertensión arterial de bajo riesgo en México es un mito. Porque si alguien ve, si alguien levante la mano, el que me diga, no, yo sí veo pacientes altos, delgados, bioquímicamente puros, sin ninguna patología hereditaria, guapos, en fin, y que su único pecado es 142-92. Esos pacientes realmente, en cambio, ¿quién ve a pacientes obesos, dislipidémicos, bebedores, fumadores, etcétera? Pues la gran mayoría, ¿no? Entonces, es importante señalarlo porque el médico de primer contacto, el médico general, no ve pacientes de bajo riesgo, ¿eh? El internista, por supuesto, tampoco. Me refiero a que la hipertensión arterial en México es un problema, porque la hipertensión arterial en México, como bien saben, su diagnóstico llega casi siempre tarde. El paciente llega ya después del 140-90, ¿sí? Y el paciente cuando llega con 140-90 lleva por lo menos 5 años en proceso de. Por lo tanto, un hipertenso diagnosticado reciente de nuevo con 140-90 o más ya tiene daño en la microcirculación. Aunque no lo vean, ya lo tiene. Y eso es muy importante resaltar porque a la hora de evaluar a un paciente hipertenso tenemos que buscar intencionadamente el daño en órganos diana. De manera que en México prácticamente llegan ya en estadio B o C, es decir, ya hay daño estructural. Y a la hora de que nosotros hacemos la evaluación de un paciente con hipertensión arterial, muchas veces nos basamos en sus milímetros de mercurio. Tiene 150-90, no está tan mal, ¿no? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes no llega con 180-120, ¿no? Es decir, estamos hablando de esa posición. Por lo tanto, las nuevas definiciones y el diagnóstico, nosotros hicimos esta publicación en donde hicimos, ¿quién inventó el 140-90? O sea, ¿por qué no 138? ¿Por qué no 145? ¿No? Y en realidad vemos que esto es un análisis estadístico donde las curvas de supervivencia se separan notablemente en el 140-90. Pero eso no quiere decir que un sujeto con 135-85 esté sano, que quede claro. ¿Sí? Es muy importante porque ya ahora nos han hecho caso y los europeos, por ejemplo, ya hablan de hipertensión arterial, de presión arterial elevada a partir de 120-70. Lo que sucede es que el riesgo es poquito y por eso pues nadie le hace caso, ¿no? Pero conforme la presión se va acercando a 130-80, o bien, si ya llega al 140-90, las curvas de supervivencia se separan y entonces sí ya queremos hacer algo. Pero es importante que nos centremos en que el sujeto que está entre 130 y 139 u 80-89, hoy debe darse tratamiento farmacológico con una condición. La condición es que el paciente sea de alto riesgo para entonces nosotros prescribir tratamiento farmacológico. Los americanos dicen, no, a ver, 130-80 para nosotros es hipertensión arterial y el estadio 1 es de 130 a 139 o de 80 a 89. Los americanos dicen, ese es el estadio 1. Y no le voy a dar tratamiento farmacológico, a menos de que persista durante 6 meses a pesar de que hice todas las medidas no farmacológicas y el paciente sigue con 130-80 o más, entonces le voy a dar monoterapia. Esa es la manera de pensar de los americanos, no es ni la nuestra ni la de los europeos. Y espero convencerles el por qué.
Entonces, ¿qué dicen los americanos? Es importante. Las guías definidas, su nuevo umbral para ellos 130-80, según la AJA. El enfoque debe ser, bueno, nosotros lo vemos en el 140-90 en consultorio, insisto, porque fuera del consultorio el punto de corte es más bajo, ¿sí? La presión arterial, una nueva categoría para que acabo de mencionar, es la de presión arterial elevada. Para los europeos de 120 a 139 y a partir de 140-90 se llama hipertensión, que es la que más apegada nosotros tenemos. Yo represento al grupo Greta, al grupo de expertos en hipertensión arterial en México, y nosotros asesoramos el PRONAM. Bueno. Los principales cambios con respecto a las guías anteriores, fundamentalmente es una predefinición diagnóstica más precisa y la estratificación de riesgo es fundamental. Médico que no hace estratificación de riesgo a la hora de evaluar un paciente hipertenso, no sé qué estará tratando, pero hipertensión no. Porque si no se hace una estratificación de riesgo, no tenemos claro cuál es la estrategia y el abordaje que voy a hacer. Y déjenme decirles que este es un problema muy serio, porque uno cree que todos los médicos hacen estratificación de riesgo. Y cuando uno les pregunta qué calculadora de riesgo usa, hay de verde, de mole, de chile y de dulce. O sea, cada quien usa la que cree que, no, pues, o de la que se acuerda, ¿no? Framingham, SCCBD, Global Risk, porque incluyó mexicanos. No, la nueva, Prevent, Score 2. Y cuando uno dice, y bueno, ¿y cuál es la buena? Ahí es donde vamos, ojalá, a transmitir esta información. Bueno, que queden claro cuáles son los puntos de corte promovidos por las nuevas guías 2025 de los americanos, en donde les digo, ellos hablan de presión arterial elevada entre 120 y 129, y la diastólica tiene que estar por abajo de 80. Hipertensión etapa 1 y etapa 2. Muy bien. La hipertensión de bata blanca o la hipertensión enmascarada es mucho más común de lo que nosotros creemos. El paciente ansioso llega con su médico y se le sube la presión, sale del consultorio y se le normaliza. Lamentablemente, en instituciones como el Seguro Social, donde yo trabajé muchos años, el paciente llegaba con 155/90 y salía con antihipertensivo porque salía con antihipertensivo. Independientemente de que no se le hiciera ninguna otra cosa, salía con tratamiento. Y si era un bata blanca, pues triste su calavera, porque a las 2 semanas iba a tener efectos adversos por un tratamiento mal indicado. La hipertensión enmascarada es aquel paciente que le tiene tanta fe a su médico que cuando llega al consultorio se relaja y la presión está normal, pero apenas sale del consultorio y la presión arterial es elevada. Por lo tanto, médico que no está indicando bitácora para la decisión terapéutica de sus pacientes no lo está haciendo correctamente. De manera general, mañana y tarde, durante por lo menos 7 días, para tener una idea del comportamiento que está teniendo la presión arterial en ese sujeto. Y es que hipertensión arterial es una enfermedad sistémica. Donde quiera que haya endotelio, va a haber problemas generados por hipertensión arterial. De manera que la estratificación de riesgo es fundamental en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y vean ustedes cómo se habla de hipertensión arterial de bajo riesgo, de riesgo intermedio, de riesgo alto o muy alto. Y se utiliza la calculadora Prevent en Estados Unidos. Cuidado, la calculadora Prevent sí podrá ser muy buena para los gringos, no para nosotros. ¿Por qué? Porque se incluyeron nuevas variables como es hemoglobina glucosilada y la relación albúmina-creatinina, pero también el código postal como determinante social. ¿Sí? Y pues sí, aquí sí cabe el adagio de que hay de códigos postales a códigos postales. Entonces, no podemos nosotros hacer esta situación. Sin embargo, yo les voy a mostrar una manera muy sencilla de poder hacer la estratificación. Hay más de 36 calculadoras en línea para hacer la estratificación de riesgo, pero en términos generales, el médico general mexicano utiliza ninguno. ¿No? Entonces, ese es un grave problema, porque nosotros hablamos en chino y ellos a la hora de que, ¿y qué calculadora usas? No se acuerdan ni de los nombres. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, lamentablemente, una calculadora, por ejemplo, la europea,
en donde ahí está en rosa mujeres, en azul hombres, con los mismos factores de riesgo, depende en qué país viva, será el riesgo cardiovascular estimado. Que puede ir desde 4.5 hasta 12.5. Pues tener en cuenta que todas las calculadoras son modelos matemáticos rectilineales de regresión que no necesariamente son aplicados en la práctica clínica. Esta es la propuesta que se hace para la estratificación de riesgo en Europa y que nosotros hemos adoptado, por lo menos en el grupo Greta. Y es muy importante, se necesitan, les voy a dar los 4 pasos para estratificación de riesgo muy sencillo. Número 1, ¿qué nivel de presión arterial tiene? Porque si anda por allá de 180 o más, pues ese es de alto riesgo, hombre, ya no le estés buscando más pies al gato. 2, si tiene 3 o más factores de riesgo, pues ese paciente por lo menos va de moderado a alto, que es el común denominador en México. Entonces, nivel de presión arterial, número de factores de riesgo asociados. Tercero, ¿ya tiene daño a órgano blanco? Si ya tiene daño a órgano blanco, retinopatía, hipertrofia ventricular, alteraciones de la circulación periférica, etc. Ese paciente es de alto deterioro cognitivo, ese paciente es de alto riesgo, hombre. ¿Sí? Y si el paciente está, el paso número 4, ya tuvo un evento previo, eso no ocupa calculadora. Ese es de alto riesgo de entrada. Ya, oye, ¿qué más quieres? Ya le dio un infarto, ya tuvo un EBC, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo esto no es tan difícil. Sin embargo, en la práctica no se hace. ¿Sí? Y este mapa de calor a mí me encanta porque es muy simple. ¿Sí? Todas las calculadoras de riesgo que vieron anteriormente, ninguna incluye daño a órgano blanco, por ejemplo. Entonces, clínica es la medicina y clínica lo será por siempre, por más avance tecnológico que exista. Una buena historia clínica te va a ayudar mucho. Ahora, de los factores de riesgo, están los factores de riesgo clásicos, pero no se les olviden que estos son también factores de riesgo. ¿Quién no tiene un paciente hipertenso ansioso, deprimido? ¿Sí? Y son factores de riesgo también a considerar. Todos los que están aquí son también factores de riesgo a considerar. Por eso les digo que la mayoría de sus pacientes hipertensos tienen por lo menos 4 o 5 factores de riesgo asociados. Entonces, los cambios en el estilo de vida, por supuesto, el tratamiento no farmacológico, hay que insistir, sí funciona bajar de peso, sí funciona hacer ejercicio. La dieta, ahorita les voy a hacer el comentario, porque eso de la dieta DASH, cuando nosotros nos dicen, ¿y tú la DASH o no la DASH? Entonces, es importante porque para hacer esto, tenemos que considerar que también existen en México trabajos bien hechos. O sea, ¿por qué no recurrir? ¿Quién conoce la dieta de la milpa? ¿No? Ahí está la liga. Entonces es importante porque ahí viene la referencia de cómo abordar el manejo en los pacientes mexicanos. Es importante porque está hecha a base de los alimentos que más se consumen en México. Innovaciones en el tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento ahora viene más personalizado y más detallado para el manejo. Y entonces yo les voy a mostrar una manera muy práctica de cómo se seleccionan los tratamientos. En hipertensión arterial, al igual que en insuficiencia cardíaca, también hay 4 fantásticos. ¿Sí? Entonces, en hipertensión está el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que es Toral, o NIECA o ARA2, el bloqueo de calcio antagonista, la estatina o el diurético de preferencia tipo tiacídico. Y no olvidar todas las demás medidas, por supuesto la vacunación, etcétera, que también reducen el riesgo cardiovascular. Mandar vacunar a sus pacientes contra influenza también reduce el riesgo cardiovascular. Se ha hecho más estricta la meta en hipertensión arterial en términos generales, pero habrá que individualizar cada caso. El viejito de 80 años que anda en 170 de presión arterial, 170-80, ustedes se la ponen en 120-80, llega agarrándose de las paredes. ¿Por qué? Pues porque tiene tanta aterosclerosis que la circulación cerebral ya no le funciona. Y en ellos hay que ser un poco más flexibles en el punto de corte o meta que debemos alcanzar. Entonces, aquí están los pasos que se deben hacer. Primero, usted calcule el riesgo cardiovascular de su paciente. Una buena historia clínica, etc. Segundo, ¿qué tratamiento va a decidir? ¿Monoterapia o combinación? Tercero, ¿qué selección de medicamentos de combinación va a hacer? ¿Un IECA, un ARA2, con calcio antagonista, con diurético? ¿Cuándo? Porque en las guías te dicen con calcio antagonista o con diurético. No, a mí dígame cuándo con calcio antagonista o cuándo con diurético. No me esté diciendo, ¿no? Así como dígame un IECA o un ARA2.
O sea, esas son las prácticas que deben de seguirse. El monitoreo y el ajuste. Entonces, estas combinaciones aquí están señaladas y la preferencia es utilizar un diurético tipo tiazídico. Terapia dual y terapia triple. Esta es la publicación de nosotros más reciente, en donde se conjunta a la opinión europea y americana. La publicamos hace un par de meses y vean, utilizamos el mismo mapa de calor que les mostré hace un momento, pero ahora con la indicación de dar monoterapia, terapia dual o terapia triple. Yo puedo tener un paciente con 160-100 y le toca dual. Y tengo el que sigue que también trae 160-100 y le toca triple. ¿De qué depende que a uno le dé dual o a otro le dé triple de inicio? Del riesgo cardiovascular. Porque en hipertensión hay que cambiarse el chip de decir, es que si está un poco elevada le doy monoterapia. Si está más o menos elevada le doy dual. Pero si está muy elevada pues le doy triple. Y ya, qué fácil. ¿No? No es así. En hipertensión es el número de vías que tú quieres bloquear para bajar el riesgo cardiovascular. Hasta me salió en verso. ¿No? Entonces es importante tomar esa decisión en ese sentido. Y el otro tema es, ¿qué diurético, doc? ¿Le doy tiazida? ¿Le doy indapamida? ¿O le doy clortalidona? ¿No? Porque pues ahí está. Entonces, no es de acuerdo a la preferencia. No, preferencia ni nada. O sea, cada uno tiene una indicación precisa. Por ejemplo, esto es nuevo, acaba de salir hace 15 días. Se sabe que las tiazidas, no dicen, las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal y provocan uresis y arrastran sodio y potasio, por eso les dan calambres. Las tiazidas también son vasodilatadores. ¿Cómo? Pues resulta que tienen un efecto diferenciado con respecto a los demás diuréticos. Y esto es nuevo. Actúan sobre el NAPE, que es el N-acil fosfatil etanolamida, fosfolipasa D, que es transmembranal. Y está en toda la economía, fundamentalmente en vasos. Y lo que hace la hidroclorotiazida es favorecer, se pega ahí, está en rojito, allá lo ven en la extrema derecha, ¿sí? Y estabiliza este receptor de membrana, favoreciendo la producción de estos mediadores químicos lipídicos que tienen que ver con sistema endocannabinoide, fundamentalmente andanamida, y provocan vasodilatación y vasorelajación. Entonces, este concepto es muy importante porque a la hora de que uno está dando, ustedes le dan un diurético a un sujeto y posiblemente lo han observado que las primeras semanas ahí anda que sí, la uresis, etcétera, pero al rato la uresis ya no es problema. ¿Y qué pasó? Que ya empiezan a tener vasodilatación y es a través de este nuevo sistema que acaba de ser publicado y que vale la pena porque ahora es una nueva vía que posiblemente se explote para el tratamiento en hipertensión. Entonces, clortalidona, ese es otro de los mitos que clortalidona en el Seguro Social viene tabletas de 50 miligramos y nuestros médicos de primer nivel andan dando una cada 8 horas. O sea, el paciente por supuesto que llega acalambrado, por supuesto que llega deshidratado y es importante porque la dosis de clortalidona desde 6.25 ya tiene efecto antihipertensivo, la ideal es 12.5 y solo cuando quiero el efecto diurético realmente la puedo subir hasta 25. No más. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y la clortalidona es el diurético que ha demostrado face to face ser mejor que los calcioantagonistas o que los inhibidores de la ECA, tanto para insuficiencia cardíaca como para evento cardiovascular cerebral. Y en paciente renal, ni lo duden, el mejor diurético es clorta. ¿Sí? Porque reduce la proteinuria, además de que es dentro de los tres el que tiene más efecto antihipertensivo. Piérdanle el miedo a la clortalidona a los que no la usan, porque es muy, muy importante. La hidroclorotiazida tiene una vida media de 8 horas, no cubre las 24 horas. ¿Sí? Y la hidroclorotiazida es la que más efectos metabólicos tiene, con glucosa y con lípidos. No así clortalidona e indapamida. ¿Indapamida para quién? Yo, porque también, indapamida para el viejito hipersensible, que no le quiero
que le quiero buscar más el efecto vasodilatador, en ellos puedo tener esa respuesta. Para el paciente adulto mayor, tener en mente que las metas son individuales. ¿A dónde lo voy a llevar? Por más que lo quiero bajar de 150 a 90, pero no lo tolera. Pues ahí quédate. O sea, uno tiene que adaptarse a las condiciones del enfermo, sobre todo los pacientes añosos de 80 o más, o los frágiles, en los que incluso hasta la monoterapia hay que usar en ellos, porque son súper sensibles. Además tienen más problemas varorreflejos, se acuestan y están bien hipertensos. Se sientan o se paran y están hipotensos. Y dicen, ¿y esto cómo se trata? ¿No? Se lo mando al cardiólogo, ¿no? Entonces, el manejo de las comorbilidades es importante, porque el manejo que yo les hablé ahorita, de la dual y de la triple, es muy importante. Ahora, si van a usar tratamiento antihipertensivo, en México el paciente, ya vimos de qué riesgo es, por favor denles estatina a todos los hipertensos, que usted, excepto al guapo, alto, delgado, ese, bueno, pues a lo mejor la piensan. ¿Por qué? Porque el hipertenso expresa un receptor muy importante en el endotelio disfuncional, se llama LOX1, y ese receptor capta LDL circulante aunque no esté alta. Por eso los hipertensos hacen aterosclerosis, aunque no tengan los lípidos, bueno, si los tienen altos por supuesto, ¿no? Pero si no tienen los lípidos altos, habrá que darle una dosis de 10 de Rosu, 20 de Atorva, porque es muy importante, tiene otras funciones, no solamente bajar el colesterol, las estatinas tienen efectos pleiotrópicos notables. Y aquí está, casi terminamos, ya me marcó ceros, pero me deben unos minutos. Esta es muy interesante y muy importante. Dice, bueno, yo uso IECAS, calcio antagonista, SUARA2. ¿En qué se parecen o se dejan de parecer? El sistema de nosotros de tono vascular está regido fundamentalmente por dos. Ya sé que hay muchos más, pero a ver, sistema renina-angiotensina, o sea, por angiotensina, y por bradicinina. Bradicinina es el vasodilatador endógeno natural, ¿no? Nosotros producimos bradicinina. ¿Saben cuánto vive la angiotensina 2 circulando? ¿Quién da más? Sí, 20 segundos. ¿Saben cuánto vive la bradicinina circulando? Sí, 30 segundos. ¿Se pueden imaginar la maravilla de cuerpo que tenemos para estar manteniendo el tono adecuado de angiotensina y el tono adecuado de bradicinina para que tu tono vascular esté perfectamente regulado, sentado, acostado, parado, corriendo, descansado? Es impresionante. Entonces, si estos medicamentos actúan, lo van a hacer a través de esas dos vías. Y fundamentalmente aquí está el endotelio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los calcioantagonistas? Pues sí, actúan en sus receptores L, sus receptores T, pero también aumentan la sensibilidad a la bradicinina. Por eso la aorta también se relaja y ahí no hay receptores ni T ni L, con los calcioantagonistas. Luego, por otro lado, los ARA2 lo que hacen es bloquear la producción del factor nuclear Kb. Y cuando bloquean eso, a través del receptor tipo 1, cuando bloquean eso, aumentan la sensibilidad a bradicinina, vasorrelajan. Los inhibidores de la ECA por su pollo, pues esos también, ¿por qué? Porque la ECA es el degradante natural de la bradicinina, y si damos un inhibidor de la ECA, aumenta la bradicinina. Es tan bueno que hasta tos da, ¿no? En algunos casos hipersensibles, ¿no? Pero bueno, es importante porque es otra vía de acción. ¿Qué hace la bradicinina? Aumenta la síntesis de óxido nítrico. Y luego llega la tercera pieza, los diuréticos, que también favorecen la vasodilatación porque aumentan la sensibilidad a la bradicinina y promueven la acción de endocannabinoides, que acabamos de ver. Es fundamental. Entonces, nuevas tecnologías, por supuesto, que ya han rebasado, y mis mensajes finales tienen que ver con esto. La terapia dual con calcio antagonista es más frecuentemente preferida en México porque el paciente mexicano es más metabólico y entonces uno no quiere meterse con problemas de los lípidos y de las glucosas, etcétera, ¿no? Se utiliza más con una estatina.
Si van a dar un ARA2 con su calcio antagonista, agréguenle la estatina. Ya está ahí a la venta medicamentos que traen los tres. Es muy importante porque realmente la estatina sí marca una diferencia. Marca una diferencia importante. Al paciente que le va a tocar terapia triple, consideren qué diurético van a usar dependiendo del riesgo cardiovascular. Si el paciente es de riesgo intermedio alto o tiene daño renal, yo prefiero usar la clortalidona, porque tiene un efecto nefroprotector mayor, pero a las dosis adecuadas, no andan dando 50 miligramos cada 8 horas, ¿no? Es importante, 12.5 es muy popular, 25 si te interesa más bajar. Ahora, no está peleado con lo que más va a llevar el paciente. Medicina interna, ¿qué ve? Diabéticos complicados, hipertensos, renales, etcétera. Bueno, pues que le va a agregar el ISGTL2 porque tiene daño renal o porque tiene daño estructural cardíaco. Adelante. Oiga, pero si tiene daño renal y a mí me gusta la finerenona porque ya hay estudios que han demostrado más adelante. ¿Cuál es el problema? Oiga, ¿cuándo voy a aplicar un beta bloqueador? Cuando lo requiera el paciente. Taquicárdico, falla cardíaca, isquémico, adelante. O sea, no está peleado uno con lo otro. Lo que sí está peleado es que ustedes quieran sustituir a la terapia dual o triple. Le voy a quitar eso y le voy a dar atenolol. No, o sea, no. No. ¿Sí? Eso es muy importante. Y luego lo otro, que la contraparte a la medicina de alto valor, ¿no? Asegúrense que se las tome. Miren, el problema es que a veces dicen, bueno, le voy a dar lo correcto, sí, pero asegúrate que se las tome, porque te voy a decir una cosa, en hipertensión, el 50% de tus pacientes no se la están tomando adecuadamente. 3 días antes de irte a ver se la toman, ¿sí? Para que no lo vayas a regañar, ¿no? Entonces es importante porque hicimos este estudio que publicamos recientemente y la no adherencia la detectamos en el 57.5% de los hipertensos. Más de la mitad de los pacientes no se toman las pastillas adecuadamente. Por eso las preferimos en una sola tableta porque aumenta la adherencia. Pero aún así habrá que buscar que se las tomen. Vimos 2 factores importantes y con esto cierro. Los obesos y los hipertensos jóvenes, no sé si al hipertenso joven no le interesa su salud o no sé, son los menos adherentes, y los viejitos, porque dependen de un tercero para tomar sus pastillas. Muchas gracias por su atención.